Hola, buenos días. Quiero compartir con ustedes esta pequeña reflexión que nace en mi corazón y es acerca de por qué los mercados son diferentes a nivel internacional como a nivel nacional, pero no voy a hablar de la manera eh, país, sino quiero hablarles de la manera personas. Vamos a ver qué significa esto de manera personas. Sí, resulta que en nuestro país, ¿verdad? Como lo es, por ejemplo, mi país, El Salvador, orgullosamente nacida en El Salvador, ¿verdad? Tengo 17 años de vivir fuera de El Salvador, pero resulta que en El Salvador hay hay un cierre de personas en el que si eres profesional, te llevas con los profesionales. Si eres un mecánico, tienes más amigos mecánicos. Si eres de otra profesión, digamos, en El Salvador se denomina a las personas como un nivel más bajo que el mío, pero realmente no hay un nivel más bajo que el mío. Simplemente habemos personas que no estamos tan preparadas, que no tenemos un certificado de profesional como tal, ¿sí? Pero eso no nos da lugar a que yo le diga a una persona que es más baja de mi estatus, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa entonces hablar de las personas en los diferentes mercados? Ok, como decía, ¿verdad? Yo vengo de El Salvador, donde la gente trabaja mucho, hace muchas cosas, pero no abunda o no hay suficiente ganancias monetarias, estamos hablando de dinero, ¿verdad? No hay suficiente capacidad administrativa a nivel familiar hasta cierto punto. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, que en algún momento tus finanzas van a fallar porque resulta que hay pagos que son totalmente exigibles por el gobierno, por el país, que tú los tienes que hacer y necesitas pagarlos en el tiempo prudencial del lapso de un mes, ¿verdad? Entonces, una vez pagado eso, lastimosamente, nuestro bolsillo se mira afectado porque no hay un ingreso más. O sea, no tenemos otro ingreso que no sea ese trabajo. Y encima, ¿verdad? Si tienes un trabajo fijo, o sea, un trabajo lineal, donde vas a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hasta las 5, 6, 7, 8 de la noche, ¿verdad? Está exigiéndote la compañía trabajar aproximadamente entre 12 horas, 14 horas, ¿sí? No teniendo, perdón, el tiempo disponible para hacer cualquier otra actividad que en todo caso ayudara y comprometiera tu tiempo a mejorar tu capacidad, ¿sí? Tu estudio y en todo caso tu economía. O sea, no puedes tener otro trabajo en El Salvador. Entonces, yo comparo esa realidad que se vive en mi país diariamente a la realidad que vivo dentro de otro país como lo es Canadá. Ah, sí, claro, pero es que Canadá es un país ya pues de primer mundo y tiene todas las facilidades y que sí, pero ¿qué hace la diferencia de tu persona? ¿Sí? O sea, no estamos hablando del país, no estamos hablando del gobierno. ¿Qué hace la diferencia de tu persona que estés en tu país, ¿sí? En tu país latinoamericano, a que estés en un país como Canadá o Estados Unidos, en donde tienes una exigencia más grande, ¿sí?
porque la moneda es diferente, o sea, la manera de ganar dinero es diferente, ¿sí? Pero es tu propia vida, es tu propia personalidad. Entonces, ¿qué te hace pensar que si estando en Canadá tú puedes ganar más dinero, ¿sí? Pero has trabajado menos horas a que estés en El Salvador, por ejemplo, porque es el único país que puedo hablar, porque es mi país, ¿sí? Que trabajas más horas limitadas con una psicosis, diría yo, de un tiempo tan exigente y esclavizante que no te permite ni siquiera poderte distraer en otra cosa que no sea precisamente ejercer tu trabajo. Entonces, estás trabajando mucho más, estás cumpliendo con más horas laborales por un pago o por una cantidad de dinero menos. Entonces, basada en este punto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué hace la diferencia tu persona? Vuelvo otra vez y digo, no estoy hablando del país, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de tu persona. ¿Por qué dentro de tu país no ejerces, no tienes esa capacidad, esa fuerza, esa voluntad, ese sentimiento, esos sueños, esa energía para ponerla a prueba, para ponerla en acción, para que llegue un momento en el que tú, a través de esa situación económica difícil del país, puedas generar un mejor ingreso para ti, para tu familia, para tu gente y encima ayudar a otros a que puedan también desarrollarse como tal? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Sí? Entonces, basado en el tiempo que yo tengo fuera de mi país, quiero dar estos pequeños puntos o esta pequeña reflexión a que tú puedas mejorar esa capacidad, ¿sí? Porque definitivamente ha quedado comprobado, ¿sí? Que hay un plan de trabajo, hay un plan empresarial en tu propia vida y está dirigido para ti. Pero lastimosamente el bullicio de la sociedad nos ha despistado y nos ha quitado esa fuerza empresarial que nosotros necesitamos para poder convertirnos en esas personas exitosas, porque estamos rodeados de personas que hablan de dificultades, personas que hablan de cosas difíciles, eso no sirve, eso no se puede, eso no está disponible, eso no es para mí, eso no es para ti, no te metas en eso, eso es un fraude. Estamos rodeados de todo ese montón de mentiras y tú mismo te las estás autocreyendo cada vez que le das fuerza a una tan sola idea de esas negativas. Entonces, vuelvo otra vez y digo, basado en estos puntos, yo quiero decirte algo. Tengo 17 años de haber salido de mi país. No tengo un título universitario, no tengo un título profesional, no soy una profesional, simplemente en mi país, en El Salvador, yo tengo mi título que dice que yo fui una bachiller. Y ese es el único título que yo tengo remarcable. Y con ser así, pues hay otra historia detrás de ese título que no la conoce nadie, que solamente la conozco yo, porque fue una situación muy difícil y no estoy segura qué sucedió para que yo pudiera obtener ese título. Pero bien, no voy a hablar de eso. Quiero hablarles de cómo yo me he desarrollado, cómo yo he cambiado todo
todo ese mal panorama que había dentro de mí que no me permitía ni siquiera poder ver mi propio éxito. ¿Sí? Entonces, desde el momento que yo llegué a Canadá, yo venía como toda una típica salvadoreña, queriendo hacer las cosas a la salvadoreña, ¿verdad? Como decimos nosotros en mi querido país, a la brava. Entonces, a partir de ese momento, yo empecé a decir, no, tengo que aprender a hacer lo que hay aquí. Y aquí en Canadá hay un sistema diferente, hay una manera, hay un trato diferente hacia las personas, ya sea que tengan o no tengan un estudio, pero que tengas la capacidad suficiente para poderte desarrollar, mi gente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, al final yo aprendí de Canadá que lo poquito que yo sabía de mi país, ¿sí? Era tan suficiente para enterarme cómo yo podía cambiar mi verdadera expectativa y mi verdadera realidad, ¿sí? De no traer ni siquiera un título profesional, me vine a enfrentar que entre más conocimiento, ¿sí? Yo puedo tener a través y basado y adquirido a través de mis estudios o de lo que yo estaba tratando de hacer, pero yo estaba aprendiendo, entonces yo fui mejorando mi capacidad mental, yo fui mejorando mi manera de pensar y fui mejorando todas mis actitudes y aptitudes, ¿sí? Entonces, basado en esto, seguí intentando mejorar todos los días. Como les digo, hace 17 años el internet no era igual como el que tenemos hoy. No podía hacer esta grabación como la estoy haciendo el día de hoy, ¿sí? Pero en ese entonces había que hacer demasiado creativo para lograr hacer esto que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, yo tomaba en cuenta todas esas cosas para poder inventar qué podía hacer. Poco a poco fui aprendiendo a crear mis cuentas de correos electrónicos porque ni eso sabía hacer en aquel entonces. Después fui aprendiendo poco a poco a través de lo que iba viendo en YouTube, iba viendo cómo trabajaba la gente en Canadá y cómo iba superándose las personas después de no tener un conocimiento ni básico en nuestro país, venir aquí a tener más que un conocimiento básico, ¿sí? Porque llegué a conocer personas profesionales en sus materias, o sea, profesionales en sus títulos, aquí en Canadá, que eran latinos, que eran provenientes de nuestro querido país, El Salvador. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que ellos sí pueden hacerlo, ejercerlo, y yo no puedo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, mis queridos amigos, es la decisión que yo tomo, ¿sí? Lo que yo quiero en mi vida y lo quiero mejorar. ¿Qué es lo que yo quiero mejorar en mi ser? ¿Qué es lo que yo quiero mejorar para que sea cada día diferente? ¿Sí? Entonces yo voy tomando decisiones. Decisiones que en su momento para mí fueron equivocadas, decisiones que en su momento fueron totalmente erróneas, pero me llevaron a mantenerme firme en la decisión o en el sueño, en la meta que yo quería realizar. Llegó un momento, pasando el tiempo, en el que el Internet se hizo mucho más rápido, mucho más eficaz, las computadoras se hicieron más sofisticadas, poco a poco fueron saliendo las computadoras, poco a poco se fueron dando la oportunidad de tener nuevos programas, ¿sí? Porque la mente humana sí es, siempre va a ir buscando cómo mejorar, cómo mejorar, cómo mejorar, y esto lo va a ir haciendo conforme el tiempo va pasando, basado nuevamente ante una decisión errónea, correcta, ¿sí? Pero
que va a llevar a hacerlo mejor. Entonces, la repetición de esas decisiones equivocadas te va a llevar a que un día tú vas a poder decidir correctamente qué es lo que debes o no debes hacer. Entonces, así fue como yo aprendí a mejorar mi vida, pero fue mi propia decisión. O sea, yo tomé la decisión de cambiar mi entorno, de cambiar eso negativo dentro de mí y poner positivismo que me enseñaba a que yo no puedo hacer las cosas sola, ¿sí? Que ya pasó alguien más por ese proceso y que fácilmente me puede enseñar. Y muchas veces alguien que nos puede enseñar está escrito en los libros, ¿sí? Es un maestro el que nos está enseñando su vida a través de los libros, ¿verdad? Entonces, con esto les quiero decir que habemos muchas personas que quizás no hemos ido nuevamente a una escuela, pero nuestro crecimiento intelectual ha ido dándose poco a poco gracias a la teoría escrita en cada uno de los libros. Para mí, uno de las ventajas más grandes que tuve de enseñanza fue cuando yo quise aprender a cocinar, porque ni eso sabía hacer, para que vean desde dónde nuestra propia mentalidad nos dice que no somos capaces porque el entorno en el que vivimos es incapaz de enseñarnos, es incapaz de darnos la capacidad a nosotros como personas para superarnos, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, yo fui aprendiendo cocina, fui aprendiendo a hacer mis primeros guisos, a que no se me quemara mi comida, a poderle poner el toque que yo necesitaba, que yo quería, ¿sí? Conforme fui aprendiendo. Y al final fui desarrollando mis habilidades, mis mejores habilidades, a través de seguir las recetas. Uno de los consejos que dice los libros de cocina es que antes de que vayas a hacer una receta, antes de que vayas a cocinar algo, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer, aparte, ¿verdad? De saber que vas a necesitar materiales, es precisamente leer la receta, entender la receta y ponerla en acción, en tu mente, ¿sí? Antes de hacer cualquier receta, tú tienes que leer el procedimiento, tienes que saber por lo menos cuál va a ser el final de esa receta y tener como una visión anticipada de cómo va a quedar tu receta. Entonces, basado en esa teoría, que es la teoría más experta que yo he podido poner en práctica, de ahí aprendí. Cada situación, cada cosa o cada decisión que yo tomo para poder ser mejor, primero leo la receta, luego me entero cuál va a ser el final y entonces pongo acción. Trabajo, acción, manos a la obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no usamos nuestras manos, no usamos nuestra intelectualidad, ¿sí? Y no usamos como la guía de nuestro cuerpo, entonces no sabemos para dónde vamos. Y difícilmente vamos a obtener el resultado que queremos. Así es que, mis queridos amigos, con esto yo solamente les quiero decir la incapacidad mental que tú puedes tener. Muchas veces tú tienes que luchar mucho más para romper ese eslabón, especialmente en el país donde tú te encuentres. No importa, yo he hablado de El Salvador porque es mi país natal,
pero de México hacia abajo, tú puedes estar en cualquier parte del mundo y buscar tener ese mismo resultado. ¿Cuál es tu receta? Lee tu corazón. Entiende en tu mente, analiza qué quieres. ¿Quieres hacer bollos? ¿Quieres hacer pan grande? ¿Quieres hacer una torta deliciosa? ¿Qué es lo que quieres hacer? Es tu vida, es tu presentación, es tu carta de presentación. Así es que no lo dudes, para que puedas lograr y tener éxito, tienes que leer tu receta. Lee detenidamente tu receta. Vive, siente cuál va a ser el final y ponle manos a la obra. Ponle acción y lograrás el resultado final que te dará toda la satisfacción del mundo. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por ponerme atención y aquí estaremos. Heidi Cubas desde Canadá para el mundo entero. Equipo Social Economic Networkers CEN de nuestra compañía For Life en Estados Unidos, la compañía número 1 del sistema inmunológico. Chaito.